Vamos a continuar con nuestra tercera sesión del día, muchachos. Tenemos la participación del maestro Perino Ochoa. Él es experto en ciencia de datos. Ha trabajado como técnico en varias plataformas como Overleaf, como Cómputo en la Nube, experto en Python. Actualmente trabaja en Google Canadá. Y él nos va a venir a hablar de lo que es matemáticas en las ciencias visuales, en las artes visuales. Adelante, Gerino, muchas gracias. Buenos días. Perfecto, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto ver caras conocidas por aquí. Espero que les guste mi plática. El título de mi plática puede parecer un tanto publicidad engañosa, es un título genérico que se me ocurrió. De hecho, debería tener el adjetivo artes visuales computacionales. Ah, Voy a hablar de algo muy preciso, ¿no? Porque estaba en duda entre hablo en general de varias cosas padres por encimita o hablo de una cosa en particular con más detalle. Y creo que tiene más valor hablar de una cosa en detalle porque por encimita no encuentra muchos videos en YouTube, ¿no? Entonces el subtítulo es mucho más preciso de lo que va a pasar en esta plática. Elementos básicos de animación de partículas y generación de ruido. Les voy a hablar un poquito sobre los elementos básicos de cómo hacer animaciones en una computadora y un algoritmo muy conocido para generar texturas. Um, Entonces, la idea es hablar un poco de, primero, de quién soy. Gracias por la introducción. Voy a agregar un poquito más de detalle, no mucho. Voy a hablar sobre el tema de las matemáticas que están en todos lados y luego vamos a entrar directo a algunas animaciones y al final el tema central del ruido de Perlin para generar texturas en una computadora. Entonces, empezando por quién soy, tengo una maestría por la UNAM, maestro en ciencias matemáticas. Después de que terminé la maestría, trabajé un tiempo en redacción de textos científicos en una empresa que se llamaba ShareLatex y luego otro tiempo en otra que se llama Overleaf. Probablemente algunos de ustedes han usado el editor en línea. Ahí trabajábamos editando textos científicos, ayudándole a las editoriales con sus publicaciones, libros, artículos, todas estas cosas. Luego transicioné a trabajar en ciencia de datos para una empresa que se llama DataJoy, también británica, que desapareció. Y después trabajé en ciencia de datos también para otra empresa norteamericana que se llama Anaconda. Luego transicioné más hacia las tecnologías en la nube y todas estas cosas más comerciales. Trabajé en Guadalajara para una empresa startup local y actualmente trabajo en Google también en tecnologías de la nube y DevOps y cosas alejadas del mundo de las matemáticas, honestamente. Extraño las mates, pero oportunidades laborales donde hay, ¿no? Y eso qué tiene que ver con lo que estoy hablando en este momento. Bueno, siempre he tenido desde que estaba en la licenciatura este interés en animaciones y cosas bonitas en una pantalla, digamos. Surgió de esta idea de cuando empecé a estudiar mates y le decía a alguien, estudio matemáticas, la respuesta es, sí, muy bien, las matemáticas están en todos lados, ¿verdad? Sí, pero ¿realmente las vemos? En realidad, no, ¿verdad? Usamos una computadora sin nunca pensar en los algoritmos que arman los datos. Es como manejamos un coche sin tener que saber cómo funciona, vivimos en una casa sin saber construir una casa. Entonces, las matemáticas están en todos lados, pero tenemos que ir a buscarlas para saber dónde están, ¿no? Y en ese sentido, fue una de mis principales motivaciones cuando estaba en la licenciatura. Sí, es verdad que necesita una matemáticas, por ejemplo, para hacer videojuegos. Y en dónde están esas matemáticas en los videojuegos, en las animaciones, en todas estas cosas que me dicen que hay matemáticas. Y quiero compartirles aquí un poco de esas cosas que descubrí de cómo se usan las matemáticas, ¿no? Voy a cambiar de pantalla. Voy a mostrar mi navegador para unas animaciones y un poco de código. No se asusten, el código no lo vamos a ver línea por línea, solo les voy a explicar las líneas relevantes para que tengan un poco de perspectiva de lo que pasa detrás de cámaras cuando pasa algo en la pantalla, ¿no? Vamos a empezar con el primer ejemplo, ¿no? Supongamos que queremos dibujar una partícula en la pantalla. En este caso es un círculo o lo estoy pensando como una pelota. Lo que hace uno para dibujar generalmente estas cosas es definir el lienzo en el que vas a dibujar. Este, por ejemplo, aquí está definido de 400 píxeles. Determinamos un vector de posición para dónde voy a dibujar algo. En este caso es justo en el centro de la pantalla y luego la dibujo con un color y un tamaño determinado, ¿no? Y lo que hacen la mayoría de los juegos y las animaciones por computadora es definir un bucle central en el que estas cosas suceden con cierta frecuencia, que son los cuadros por segundo, ¿no? Los navegadores en general usan 60 cuadros por segundo, así que a pesar de que lo que están viendo ahorita es una imagen estática, lo que está pasando en realidad es cada 60 veces por segundo estoy dibujando el fondo y luego la pelota, y luego el fondo otra vez encima de la pelota y luego la pelota, y así sucesivamente. Y obtengo una imagen estática que es muy aburrido, ¿no? Pero es la
la idea principal de cómo animar algo. Pues ya que saben que lo que está pasando es el truco de dibujar muchas veces lo mismo, ¿cómo convertiríamos esto en una animación? Pues la idea esencial es, pues dibújalo en un lugar ligeramente distinto, 60 veces por segundo, y va a dar la sensación de que se está moviendo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es incrementar las coordenadas X y Y poco a poquito cada cuadro. Pero si lo piensas en términos físicos, esos incrementos mínimos, en realidad es la velocidad instantánea de la pelota cuando se está moviendo, ¿no? Entonces es muy interesante que siempre, bueno, no siempre, en varias cosas uno escucha que una de las interpretaciones de derivadas y todo esto es razón de cambio instantánea o razón de cambio infinitesimal. Pues en nuestro caso ya saben, si alguien le pregunta de qué tamaño es el infinitesimalmente pequeño, es 1 sobre 60 de segundo, ¿no? 0.016 segundos. Pero bueno, ¿cómo hacemos la animación entonces? Vamos a crear un vector de velocidad en cierta dirección, en este caso 0.5, 0.75. Algo importante de recordar y primero de conocer es, en las animaciones usualmente el origen está en la esquina superior izquierda, esa es la coordenada 0,0, eje positivo es a la derecha, eje Y positivo es hacia abajo. Y eso causa muchos problemas porque luego uno se le olvida porque no está acostumbrado a que el eje positivo de las Y apunta hacia arriba. Cuando apunta hacia abajo cambia los valores de las funciones trigonométricas y luego me ha pasado que estoy 2 horas peleándome con código porque las cosas no se ven como quiero. Ya cuando digo, ay, apunta para abajo, los signos están mal. Es un detallito que luego me ha causado muchos problemas, ¿no? Entonces tengo mi vector de posición, de velocidad, perdón, se lo sumo a mi posición actual y tengo una animación, ¿no? Está cambiando justo en la dirección que definí aquí. Ya, así de simple es tener una animación. Dibujas algo, le cambias la posición, refrescas, 60 veces por segundo, animación, ¿no? Ahora, ¿cómo haces la animación activa? Pues hay muchas formas, ¿no? Vamos a pensar en una súper sencilla que es definir la velocidad en la dirección de mi cursor, por ejemplo. Aquí estoy moviendo mi cursor y la pelota está tratando de moverse hacia mi cursor. Es una forma bastante sencilla de interacción, pero puede, no sé, uno dibujar o crear un juego súper sencillo con esta técnica, ¿no? O sea, hay muchos juegos para celular que funcionan con mecánicas así de simples. Ok, vamos a pensar un poco más. ¿Cómo podemos hacer nuestras animaciones un poco más interactivas y más interesantes? Voy a abrir otro archivo. Entonces, en este caso tengo definida de nuevo una partícula o una pelotita en el centro de la pantalla. Y para moverla, en vez de en el caso anterior, perdón, definir una velocidad instantánea, la forma más sencilla de interactuar es aplicarle una fuerza, ¿no? Entonces la velocidad y la fuerza tienen relación, todos aprendimos la formulita en la prepa. Y vamos a usar esa formulita, ¿no? Vamos a aplicarle una fuerza a, a, a nuestro pelotita para moverla, para darle velocidad en una determinada dirección, ¿no? En este caso, la fuerza que le estamos aplicando es esta, 1.3 hacia abajo. Entonces, cuando doy clic en mi mouse, le aplico esa fuerza. Entonces, si le doy clic varias veces la detengo, le doy clic varias veces la acelero y listo, tengo una forma interactiva de controlar esta pelota, ¿no? Y si alguno de ustedes ha jugado Flappy Bird, esto es lo que hace ese juego, ¿no? Se aplica una fuerza, en ese caso una fuerza hacia arriba, para tratar de sobrepasar los tubitos, que es muy frustrante jugar ese juego, por cierto. Ok, entonces ya tenemos una forma fácil de interactuar, es aplicar una fuerza y dejar que la física que programamos en nuestro juego haga el resto. ¿Qué más podríamos agregar para hacer más realista nuestra animación? Pues podríamos hacer que nuestra fuerza sea afectada por la masa del objeto al que le estamos aplicando. Si se fijan aquí, yo estoy usando la masa y estoy haciendo que la fuerza que aplique sea directamente proporcional al tamaño a la cantidad de masa, que para el caso de la representación es el tamaño de la pelota también. Um, entonces, por ejemplo, si doy clic, como en el caso anterior, la pelota más ligera se mueve más rápido y eso da el sentido de que algo está muy pesado cuando batallas más para moverlo, ¿no? Y al final de cuentas, cuando estamos haciendo animaciones por puras razones estéticas, lo importante es
cómo se siente cuando el usuario está interactuando con ella, ¿no? Sea un juego, sea una animación en general, que también se siente interactuar con ese objeto. Entonces, en este caso tenemos tres pelotitas de diferentes tamaños que son difíciles de mover dependiendo del tamaño que tienen. Y, por ejemplo, el último ejemplo es exactamente lo mismo, pero en vez de estar manipulado directamente por mí, definí una fuerza general en todo el sistema, que lo pueden pensar como fuerza de gravedad. De hecho, así la llamé, gravedad. Aquí está. Y como la gravedad es la inercia, bueno, no es cierto, no estoy introduciendo inercia. La masa no se afecta, la aceleración no se ve afectada por la fuerza de gravedad. Las tres pelotitas rebotan exactamente al mismo tiempo, o por supuesto considerando que no hay inercia, que no hay fricción, que son perfectamente elásticas, este mundo perfecto donde todo funciona como uno quiere, ¿no? Entonces, listo, ya tenemos un elemento de animación. Para mover cosas aplicamos una fuerza. Si queremos que se vea más realista, tomamos en cuenta la masa del objeto y podemos generar una animación mucho, mucho más interesante, digamos. Vamos a agregar todavía más elementos a nuestra animación para ver qué más cosas podemos hacer, ¿no? Déjenme busco el archivo que quiero. Entonces, por ejemplo, es una súper sencilla. En este caso estoy aplicando la fuerza de gravedad para que reboten las pelotas, que es esta. Y luego estoy agregándole un viento en la dirección 1.2,0, es decir, un poco de viento hacia la derecha. Dejo que las dos fuerzas actúen. De hecho, yo no calculo nada, tengo una función que se llama aplicar fuerza y ya, la fuerza se suma directamente como vector al vector de posición. Y entonces esto me permite aplicar tantas fuerzas como se me pegue la gana y hace súper sencillo programar esta clase de cosas. Nomás defines una fuerza y ya estás, aplícale la fuerza, las pelotitas se mueven solas. Se fijan, esta animación puede correr indefinidamente y siempre siguen ese patrón, lo cual no es como del todo realista, ¿no? ¿Qué más podemos agregar a esta animación para que se vea un poco más realista, digamos? Vamos a agregarle fricción, ¿no? Entonces voy a abrir el segundo archivo de aquí. Para agregar fricción a nuestro sistema, vamos a agregar vamos a crear un coeficiente de fricción para determinar el arrastre de la pelota. No tiene que ser precisa, no es una simulación física, no tenemos que preocuparnos de todos los factores que intervienen, solo pensar en la fricción como una fuerza opuesta a la velocidad que depende de alguna forma del objeto. Puede ser, digo, si quieren ser muy precisos, pueden considerar la aerodinámica. La forma más sencilla es usar el tamaño. Entre más tamaño tenga la pelota, más fricción tiene, más fuerza hay en la dirección opuesta a donde se está moviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta animación, las pelotitas están rebotando, pero eh, están perdiendo velocidad dependiendo de su tamaño. Y incluso podemos ir un paso más allá y determinar qué pasa cuando tenemos dos elementos con diferentes coeficientes de fricción y tener que nuestra animación puede cambiar directamente dependiendo del elemento en el que está, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos pensar en lo de abajo como agua, entonces viene rápido y cuando tocan el agua se desaceleran inmediatamente. Y eso es considerando partículas en general. Si consideramos algo que no es una esfera, por ejemplo, este cuadrito, agrega un poco más de complejidad el hecho de que ahora tienes que considerar la dirección en la que se está moviendo, porque las esferas pues, nunca pensamos a qué lado apuntan. Pero pues si es algo que tiene arriba, abajo, izquierda, derecha, y quieres que mantenga la orientación, encima de todas las cosas que consideramos antes, tenemos que agregar un ángulo, por ejemplo, ¿no? En este caso, podemos calcular el ángulo de movimiento de esta pelotita usando el arco tangente de su velocidad. De hecho, voy a abrir el código nada más para mostrarles que no estoy mintiendo y así es exactamente como lo calculo. Si se fijan, el ángulo de movimiento de la pelota es el arco tangente de las coordenadas del vector de velocidad, y se actualiza cada cuadro. Entonces, esta animación sigue mi cursor. De hecho, esta es exactamente la clase de animación que usan los juegos que usan misiles. El misil es una partícula con una velocidad enorme de inicio a la que luego le aplican una fuerza en la dirección al blanco al que le quieren pegar. Así se programan misiles en un videojuego, salvo cambiando un poco los valores de las cosas que están viendo, ¿no? Entonces, si se fijan, todas estas clases de animaciones
cuando uno entiende los conceptos detrás, no son tan difíciles ni tan misteriosas, son bastante asequibles. De hecho, con estos elementos que acabo de mostrar es suficiente para programar un videojuego en 2D bastante decente, ya sea plataformas, cochecitos, shoot 'em ups, cualquier clase de estas cosas. Digo, por supuesto hay que dibujar cosas bonitas en vez de cuadros y círculos, pero eso es relativamente sencillo, solo hay que usar imágenes en vez de figuras. Y ya, listo, tenemos todos los elementos que necesitamos para un videojuego. La razón por la cual uso la palabra partícula constantemente en vez de Sprite o alguna otra cosa, es que podemos juntar un montón de estos elementos para hacer simulaciones un poco más complejas, como esta. Esta es una simulación de humo usando partículas individuales. Siguen exactamente el mismo patrón de antes, de aplicarles una fuerza, un vector de velocidad, dejar que se muevan, pero en este caso, un momento, estoy buscando mi archivo. En este caso estoy usando un arreglo aquí que se llama sistema de partículas, que en realidad es un arreglo de, perdón, de alrededor de 40 o 50 partículas que genero aleatoriamente, que genero en un punto con una velocidad aleatoria en cierto cono, ¿no? Y luego, para darles este efecto, les agrego, primero, esta es la fuerza de gravedad, como quien dice inversa, una gravedad hacia arriba, y luego le agrego un poco de viento que apunta hacia el lado izquierdo. Y esto no es nada del otro mundo. Así, tal cual como lo ven, se diseñan los efectos de partículas como humo, fuego, incluso explosiones en animaciones, videojuegos, películas y todo esto. Encima de estas partículas, digo, estas partículas son grandotes porque las hice grandes para que fuera obvio lo que está pasando. Las puedes hacer mucho más pequeñas, poner, no sé, 200,000 ahí y agregar algo que se llaman shaders, que te permite cambiar el aspecto visual de las partículas, y eso es lo que los hace verse como humo, como fuego, como explosiones, como todas estas cosas, como nubes. Este, pero la física detrás de cada partícula es así de simple, generarlas y hacerlas que se muevan con cierto patrón. El problema con esta en particular es que la velocidad del viento ficticio es constante y en realidad lo que estamos viendo es un patrón continuo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que este viento se viera un poco más natural, digamos? Una idea inmediata es usar un viento aleatorio, digamos, que es lo que voy a hacer aquí. Voy a generar un número aleatorio en la misma dirección, pero ahora con números aleatorios. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Voy a refrescar. No sé qué tantos frames pasen en la videollamada porque luego pierde un poco de calidad. Espero que se vea. Cambia un poquito, ya no es constante, ya no es esta animación fija que teníamos hace rato. Se mueven un poquito, si se enfocan en una sola partícula, tiene un poquito de movimiento lateral, pero aún así no se ve tan padre, ¿no? No se ve tan realista. Entonces, ¿cómo en ciencias de la computación? Bueno, no es ciencias de la computación, es una subparte que se conoce como, muchos la llaman, perdón, programación creativa. ¿Cómo hacemos que estas cosas se vean un poco más naturales? Bueno, esa es la segunda parte de esta plática. Vamos a hablar de un algoritmo que nos permite crear números, digamos, pseudo aleatorios que tienen cierto componente natural, artificial natural, artificial que se hace ver natural en una animación. Entonces, voy a cambiar de pantalla y voy a compartirles un, una libreta. Un segundito. Ok, entonces, el algoritmo de que vamos a ver hoy para generar un número pseudo aleatorios que se comportan de forma decente, de forma que se ve realista y que se ve bonita, se llama ruido Perlin. Después vemos exactamente por qué se llama ruido Perlin, pero en el caso de dos dimensiones, bueno, es una dimensión, en lo que consiste es en que tenemos nuestro eje X, nuestro eje Y, tenemos 1 y vamos a suponer que tenemos un montón de puntitos aquí, ¿no? Digamos 2, 4, 6, 8, 10. Luego generamos números aleatorios para cada uno de estos puntos, digamos aquí, 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 aquí. Y luego generamos una interpolación entre esos puntos. Existen varios tipos de interpolaciones. Puede ser lineal, puede ser trigonométrica, puede ser polinomial, creo que hay otra que se llama hermitiana. El chiste es encontrar una forma de conectar los puntos que se vea decente. Lineal no, porque son líneas y se rompen feo en los vértices.
Puede ser trigonométrica o puede ser polinomial. En el caso del algoritmo Perlin, creo que la versión original era polinomial. Es encontrar un polinomio de grado 3 que conecta 4 puntos contiguos, 4 puntos seguidos de estos que son aleatorios, ¿no? Existe un teorema que dice que siempre se puede encontrar y existe un algoritmo ya bien conocido que permite hacer esta clase de interpolaciones. Entonces, esto nos permite generar una curva continua que siempre une 4 puntos consecutivos. Y entonces está padre porque ahora la forma en la que genero números aleatorios, bueno, me estoy brincando un paso, perdón. Ahora, podemos repetir exactamente el mismo proceso, pero con una refinación de lo que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, en vez de ese, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, generamos de nuevo puntos aleatorios entre 0 y 1 para cada uno de estos. Los conectamos con una interpolación, y podemos repetir este proceso varias veces con refinaciones cada vez que lo hacemos. Creo que la versión original incluía 8 refinaciones y a cada una le llamaba octavas, y al final hacía una función, que es la función que genera el ruido, que era la suma de los valores de todas estas. Entonces, al final, la función era sumar los valores correspondientes a cada octava. Y eso es lo que nos genera una curva que la forma de usarla como aleatoriedad es tomar un punto cualquiera o un número cualquiera y ver qué valor le corresponde en la curva, ¿no? Este es mi ruido Perlin al final, para un valor determinado. Ok, esto es muy abstracto, cómo funciona, cómo se usa. Vamos a regresar un poco a la parte de animaciones, ¿no? Entonces, antes de regresar a esta animación, les voy a mostrar. mm, Les voy a mostrar cómo se ve el ruido Perlin en la librería que estoy usando. Esta es la grafiquita tal cual, la estoy generando directamente del algoritmo que ya viene incluido en la librería que estoy usando para hacer las animaciones. Si se fijan, tiene estos altibajos, no es periódica ni nada, es pseudo aleatoria, pero puntos cercanos van a tener valores cercanos. Es una forma de garantizar aleatoriedad manteniendo cierto orden. Y entonces, si regresamos a nuestro ejemplo de partículas, y en vez de usar valores aleatorios, usamos ruido Perlin. Si se fijan, tengo dos variables que se llaman tiempo X, que son mis valores iniciales, y luego los incremento por un pequeño número aquí, y luego uso esta función que se llama noise, que calcula tal cual el valor de ruido Perlin de esta variable tiempo X. Es tal cual lo que vimos, tomé un punto sobre el eje X y estoy viendo cuánto vale su correspondiente Y en esta grafiquita de curvas. Y eso lo uso como mi coordenada, esto también lo uso como mi coordenada. La multiplicación por esto es para que la velocidad no sea muy alta, porque ya me había fijado que la velocidad que resulta es ridículamente alta. Entonces lo guardo, voy a recargarlo, y así se ve como se ve con ruido Perlin. El cambio es sutil, pero si se fijan, hay un vaivén en la forma en la que el humo se mueve, a veces mucho, a veces poco, y se ve mucho más natural. Esta forma de ruido Perlin es muy utilizada para animaciones de hojas, por ejemplo, o para animaciones de nubes, cosas de este tipo. Igual casi siempre es viento o cositas de este tipo. De hecho, déjenme les muestro un ejemplo personal de hace muchos años. No sé si algunos de ustedes, probablemente parte de la audiencia son muy jóvenes, alguna vez jugaron el juego Snake en los teléfonos Nokia. Básicamente es lo mismo, pero con estas animaciones. No estoy jugándolo solo para perder el tiempo, voy a poner un punto al final de esto. En esta animación estoy usando dos instancias de ruido Perlin. Ojalá pudiera interactuar con la audiencia para poder preguntarles dónde creen que estoy usando ruido Perlin en esta animación. Ya les voy a dar la respuesta inmediata. Una son las gotas están oscilando horizontalmente mientras caen usando ruido Perlin. La otra son estos huevitos, están rebotando también siguiendo un patrón de ruido Perlin. Ok, ahora bien, este es el caso de una dimensión de ruido Perlin, pero el caso más conocido de ruido Perlin es en 2 dimensiones.
Entonces vamos a pensar cómo podemos generalizar esto que conocemos a dos dimensiones. Entonces vamos a empezar ahora con dos ejes, ¿no? Nuestro punto inicial va a estar viviendo en dos ejes. Los voy a dividir nada más. 1, 2, 1, 2. Y supongamos que me dan un punto cualquiera, ¿no? Vamos a pensar uno aquí. Entonces lo que hacemos es agarrar el vector que va del origen a ese punto, luego lo dividimos entre la norma para normalizarlo, que nos queda un vectorcito por ahí. Voy a borrar el vector original nada más porque ya no nos sirve. Entonces tenemos el vector normalizado. Y luego lo que vamos a agarrar es este cuadrito de tamaño 1, ¿no? En el de grado 1 lo que hacemos es cada intervalo tomábamos un número aleatorio. En este caso, en cada vértice de nuestro cuadrito vamos a tomar un vector aleatorio, con las entradas aleatorias entre 0 y 1. Entonces voy a dibujar vectores aleatorios, ¿no? Aleatorios, y acabo de dibujar dos con la misma dirección, pero bueno, cada quien hizo la aleatoriedad. Una vez que tenemos 4 vectores aleatorios, lo que vamos a hacer es, ¿cómo determinamos, igual que en la otra función, ciertos valores a partir de estos? Lo que vamos a hacer es calcular voy a llamar mi valor original X, y voy a llamar estos B1, B2, B3 y B4, mis vectorcitos. Lo que vamos a hacer es calcular el producto punto entre mi vector original X, bueno, original normalizado X, y, y cada uno de los vectores, ¿no? B1, B2, Bn. Y eso me va a dar un resultado para cada uno. Ahora que tengo esos resultados, vamos a pensar, wow, qué recta tan genial. Vamos a pensarlo en 3 dimensiones. Entonces, vamos a pensar de nuevo que este es mi cuadrito mismo que tengo acá arriba. Entonces, aquí va 1. Y estos son mis vértices. Y ahora que calculé el producto punto con el original que estaba por aquí, me salen los valores Perlin entre 0 y 1, que van a estar por aquí, ¿no? Bueno, me he hecho punteado, pero imagínense unos puntos por aquí arriba. Y ahora vamos a hacer interpolación en 2 dimensiones. Vamos a encontrar una función polinomial que pase por todos estos puntos. Es horrible mi superficie, pero imagínense una superficie en R3 que está por aquí arriba. Y ahora vamos a interpolar para calcular nuestro valor de Perlin del punto original. Nada más tomamos el valor correspondiente de esta interpolación en mi función interpoladora, ¿no? Y eso me da un valor para cada punto. Ahora, estos valores los podemos asignar a una paleta de colores y obtener diferentes tipos de patrones. Y esos patrones son los que me dan las texturas para generar gráficos. Por ejemplo, estos son ejemplos originales de Perlin en su artículo original, donde inventó este algoritmo. Aquí hay unas nubes, aquí al lado izquierdo no tengo idea qué es. Esto es algo de mármol, este es un patrón de corrosión en metal. Ejemplos un poco más modernos, esto que es un patrón como celular con lava, algo así. Otro patrón estilo mármol, más nubes, un mapa, creo que esto es como luz reflejando en metal o fuego. Pues, a partir de estos patrones súper sencillos de vectores aleatorios y productos puntos, podemos obtener una gran gama de texturas que podemos usar luego en nuestras animaciones o nuestros videojuegos. En la vida real, vamos a ver ejemplos de la vida real. Uno de ellos es Minecraft. La mayoría de las montañas en Minecraft usan alguna forma de ruido Perlin para generarlas. No es un algoritmo diferente ni nada, es exactamente el algoritmo que les acabo de enseñar, nada más cambiando a veces los valores de dónde se toman los vectores aleatorios, o a veces cambiando un poco la forma de hacer la interpolación entre los puntos encima, pero es tal cual las matemáticas que acabo de mostrar, así es como se implementa en 3 dimensiones. Porque luego yo siempre tenía la impresión de que si las matemáticas son tan sencillas, seguro no tienen aplicación directa, tienen que tener cosas más complicadas. No, a veces eso sí es sencillo, es tal cual como está, nada más escribes el código y te salen estas cosas, ¿no? Otro ejemplo es no sé si alguno de ustedes lo conoce, es No Man's Sky. Cuando salió hace como 7 años recibió muy malas críticas, pero con los años lo mejoraron y lo jugué horas y horas durante la pandemia. Todos los planetas en este videojuego son generados de forma programática, de forma
procesal, y en particular las montañas de este juego se generan con ruido Perlin. El ejemplo original es la película Tron de 1982, es para la cual Ken Perlin produjo el primer algoritmo. Y en aquel entonces no se veían tan realistas porque pues eran los 80s, ¿no? Las computadoras no daban para tanto, pero como la película Tron, la trama para los que no lo han visto es alguien viviendo en un mundo virtual, las texturas no tenían que ser realistas, con que se vieran medio realistas le daba ese sentido de que estabas en un mundo que no era completamente real, que era creado por computadora. Por este algoritmo que se ve tan sencillo que de frente uno dice, ah, se me pudo haber ocurrido a mí, no se me ocurrió, desafortunadamente se le ocurrió a Ken Perlin, obtuvo el premio Oscar al logro técnico por su aplicación en esta y luego en otras películas, hizo otras contribuciones en animación tridimensional y cosas de este tipo. Y pues si lo quieren buscar, él es Ken Perlin, tiene su página personal, tiene un montón de ejemplos, actualmente creo que es profesor de ciencias de la computación en una universidad en Nueva York. Y bueno, muchas gracias, básicamente es todo lo que les quería contar, si tienen algunas preguntas. Sí, preguntas, muchachos, comentarios. ¿Comentar alguna pregunta que quieran hacerle al expositor? A ver, ¿qué puedes hacer? Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día. Una pregunta, cuando mencionó que trabajaba en Anaconda, ¿qué desarrollaba ahí? Anaconda, yo trabajaba en una librería que se llama Dask, que te permite ejecutar, si estás familiarizado con las de ciencias de datos básicas como Pandas, NumPy, cosas de este tipo, pero en Big Data, en datos distribuidos en varios clusters con un montón de servidores y puedes acceder datos que no cabrían en la memoria de tu computadora a través de una API. Yo trabajaba en esa API. Ok, por ejemplo, Docker, yo lo he llegado a utilizar, trabaja de una manera similar en las API, ¿Cuál, perdón? No te escuché. que es más o menos similar a utilizar Docker. Sí, no. Sí, en el sentido de que Docker es una plataforma para correr lo que tú quieras en un entorno separado. Dask era más bien un sistema de disco descentralizado. Haz de cuenta, tenías como, digamos, 200 discos duros en diferentes computadoras, pero tu computadora los veía como uno solo. En cambio, Docker es más bien compartimentalizar tu ejecución a una partecita única que no tiene interferencia con otras. Ok, muchas gracias. ¿Otros comentarios? ¿Preguntas? Pues a modo de comentario, muchachos, si ustedes pensaban que estaban recreando al jugar un videojuego, pues sí estaban utilizando matemáticas, ¿no? Y deben de saberlo porque se pueden dedicar a eso en el futuro. Su carrera les da para eso, les da para muchas otras cosas. Agradecemos al expositor, muchachos. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, querido, por aceptar dar una plática. Entonces, continuamos con nuestra